la sangre es vida. Y la consecuencia del pecado era la muerte. El hombre había pecado, por lo tanto tenía que morir, pero el hombre no quiere morir. El hombre pide perdón, el hombre quiere vivir. Sin embargo, por su actitud merece la muerte. ¿Qué hacer entonces para que el hombre pecador no muera? El principio está claro en la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El hombre tiene que morir, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y este mensaje debería quedar bien claro en la mente de los seres humanos, desde Adán. Porque cuando Adán vio morir al corderito, entendió que la paga del pecado era la muerte. Él no quería morir, él no murió, pero alguien murió por él. Por eso también Dios le dio a Israel el santuario y toda la orden de sacrificios. Porque esos sacrificios eran solo sombra o figura del verdadero sacrificio de Cristo. Cada día cuando los israelitas viesen morir los animales al corderito, deberían entender que ese corderito estaba muriendo porque él había pecado. Pero ellos debían entender que ese corderito en realidad era solamente un tipo, una sombra, una figura, un símbolo del verdadero Cordero de Dios, el Mesías que vendría un día. Hebreos 10:4 es claro, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque esa sangre era solamente un símbolo. Pero que Israel se olvidó que la verdadera sangre que limpia los pecados era la sangre del Mesías. Pena que Israel concentró su atención solamente en los corderos, en el ceremonial, en el ritual. Eso le importó más, eso le oscureció tanto la mente que cuando Cristo, el Mesías, el verdadero Cordero de Dios, vino al mundo, la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque la atención del pueblo estaba en las superficialidades. Y ese peligro lo corremos hoy día nosotros también como iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia en esta tierra? Predicar el Evangelio. Y sin embargo, a veces podemos estar preocupados en detalles, medida del cabello, medida de la falda, que no puedes usar esto, no puedes comer aquello, la pintura y esto, aquello, lo otro, y olvidarnos cuál es la misión de la iglesia en esta tierra. Yo no quiero decir que el cristiano debe vivir como quiere, vestir como quiere, no. El cristiano debe mostrar en su vida exterior lo que Cristo hizo en el corazón, pero toda verdadera reforma nace por dentro. Y cuando nosotros perdemos la visión correcta de las cosas y comenzamos a preocuparnos solo en exterioridades, corremos el mismo peligro que Israel corrió. El tema de la sangre es tan importante en el libro de Hebreos que la sangre es mencionada 21 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Era necesario sangre. El pacto se sellaba con sangre. Eso ya estudiamos en un tema anterior. Hebreos 9 se refiere al pacto antiguo y la sangre de los animales. Mientras que los capítulos 10 al 13 de Hebreos hablan del pacto nuevo y de la sangre de Cristo. Pero viene una pregunta ahora. ¿Por qué solo la sangre de Cristo podía perdonar o expiar los pecados de manera verdadera, auténtica? ¿Por qué la sangre de los animales solo era un símbolo? ¿Por qué la vida de un animal no podía salvar a nadie? Era solo símbolo. ¿Por qué solo la sangre de Cristo puede salvar? Por un simple motivo. Porque el ser humano, o el ser que muriese en lugar del hombre, necesitaba hacer tres cosas. Primero, completamente Dios, completamente humano y completamente sin pecado. ¿Por qué? Completamente Dios, porque si fuese una criatura no tendría vida en sí. Y la única vida que tenía, si moría por alguien, él acababa. Por lo tanto, ¿cómo podría una criatura morir por otra criatura pecadora? Por lo tanto, para morir por el hombre y salvarlo, solamente un Dios que tiene vida en sí. Ahora, ¿por qué plenamente humano? Porque si fuese solamente Dios no podría morir. Dios nunca muere. Para poder morir y pagar por el pecado del hombre, tenía que ser también plenamente humano. ¿Y por qué completamente sin pecado? Porque si el Dios que se hizo hombre pecase,
su muerte era segura. Él no podría entregar su vida al hombre porque su muerte sería la consecuencia de su propio pecado. Por lo tanto, para tener una vida para darle al ser humano, él tenía que ser plenamente sin pecado. Plenamente Dios, porque solo Dios puede dar vida a los otros. Plenamente humano, porque solamente un ser humano puede morir. Plenamente sin pecado, porque la vida humana que él viviría en esta tierra tenía que entregársela al hombre que había pecado. Y eso solo Jesús podía hacer. Jesús fue plenamente Dios, plenamente humano y plenamente sin pecado. Por eso el sacrificio de Cristo era un sacrificio perfecto. Por eso Jesús solo necesitaba morir una sola vez. Por eso también el sacrificio de Cristo no necesitaba repetirse. Y por eso su sacrificio es mejor que el de los animales. El de Cristo es la realidad. El de los animales era solamente el símbolo. Resumiendo, el pecado exigía muerte. Y hubo muerte. Solo que el hombre no murió. Murió Cristo. Ese sacrificio fue suficiente para todos los hombres de todos los tiempos. Pero ese sacrificio solo vale para los que aceptan. Mira, no existe salvación corporativa. La salvación es personal. Cada uno tiene que aceptar el sacrificio para sí. Todo el sufrimiento que era necesario sufrir, ya fue sufrido. Hoy, tú no necesitas pasar horas sin dormir, noches de desesperación, atormentado por la conciencia. El precio de tu pecado ya fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Pero piensa un poco en lo que el propio Señor Jesucristo dice. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué más dice? ¿Para que todos los hombres sean salvos? No. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Aunque el sacrificio de Cristo sirve para todos los hombres de todos los tiempos, solo va a ser válido en la vida de los hombres de todos los tiempos que aceptaron a Cristo. Es por eso que la salvación no es automática, porque Cristo murió, tú ya estás salvo. No. De nada sirve para ti el hecho de que Cristo haya muerto, si tú no abres el corazón, si tú no le entregas la vida a Jesús, si tú no dices, Señor, yo acepto ese sacrificio que hiciste por mí. Hablemos ahora un poco del concepto de purificación. Nuestros pecados no son solo perdonados, nuestros pecados son purificados. Este tema se relaciona un poco con el tema de la semana pasada. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta idea de purificación se repite muchas veces en la epístola a los Hebreos. En Hebreos 1:3, por ejemplo, dice así, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Hebreos 9:13 dice que la sangre de los sacrificios santifica para la purificación de la carne. Aquí se habla de santificación y de purificación. En este mismo capítulo 9, en el versículo 14, dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Te das cuenta? Este concepto de la purificación es extraordinario porque se refiere a la erradicación final del pecado del universo. Aunque a veces los conceptos de justificación, perdón, redención, etc., hablan de la experiencia de la salvación, se refieren al pecador. El pecador es justificado, es perdonado, es salvado, pero ¿y qué con relación al pecado? ¿Y qué con relación al originador del pecado?
Está bien, el hombre pecó, tú y yo pecamos, y ahora vamos a Jesús, somos justificados, somos perdonados, somos redimidos. Eso se refiere a nosotros, los pecadores arrepentidos. Pero el originador del pecado se queda tranquilo. No, ¿qué va a suceder con el pecado y con el originador del pecado finalmente? O sea, para ellos habrá un fin. El concepto de purificación nos habla justamente de ese punto final de la contaminación de este mundo. Sin eso, sin la purificación, la salvación no estaría completa. ¿Por qué? Porque si el hombre está perdonado, salvo, redimido, rescatado, todo lo que tú quieras, pero el pecado sigue existiendo, ¿qué es lo que existe? La posibilidad de volver al pecado por segunda vez. Pero esa posibilidad no existe. ¿Por qué? Porque el pecado será completamente exterminado. Y esta purificación del santuario tiene que ver justamente con la exterminación, la erradicación final del pecado de este universo. El mundo no estará más contaminado, no habrá más dolor. ¿De qué serviría ser perdonados, ser salvados, rescatados, para continuar viviendo en un mundo de dolor? O un mundo donde la posibilidad de la aparición del pecado continuase existiendo. No. Finalmente necesitamos comentar Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Date cuenta que este texto está inmediatamente después del capítulo 11. Y si tú lees el capítulo 11, habla de los héroes de la fe, hombres y mujeres extraordinarios y victoriosos, que con toda seguridad estarán en el cielo. Ahora, cuando tú lees el capítulo 11, inmediatamente piensas así: ¿será que yo también voy a integrar esta galería de vencedores? Abraham, Moisés, Enoc, Noé. ¿Será que mi nombre también va a estar en esta lista? Entonces, como respuesta a esta pregunta que tú haces, inmediatamente viene la inquietud. De ahí viene el texto del capítulo 12, versículo 2, que dice: sí, tu nombre también va a estar allá, si tienes los ojos puestos en Jesús. No en los hombres, no en ti, sino en Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el autor y consumador de la fe. Solo Jesús es el autor y consumador de la fe. El versículo anterior, el versículo 1, dice que la vida cristiana es una carrera. Una carrera. Y en esta tierra, una carrera es ganada por uno. La carrera de la vida cristiana va a ser ganada por todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Esta parte última de la lección es una de las más bonitas, porque dice: puesto los ojos en Jesús. Y a veces yo encuentro gente herida, agonizante en la vida cristiana, que dice así:
pastor, yo estoy en esta situación, yo salí de la iglesia, yo abandoné la fe, yo perdí confianza en la iglesia porque el pastor falló, porque el anciano falló, porque todos son unos hipócritas, porque el sábado están con la Biblia debajo del brazo, pero no viven lo que predican. Yo no voy a negarte la realidad de la iglesia. Yo no voy a negarte que en la iglesia haya alguien que te pide dinero prestado y no te quiere devolver. Que en la iglesia tú encuentres a alguien que no te saluda o que te menosprecia por tu ropa o por el color de tu piel o por el país de donde tú vienes. Yo no voy a negar que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Yo no voy a negar el hecho de que muchas veces hasta un ministro puede fallarte, hasta un líder de iglesia puede maltratarte. Yo no te voy a negar la realidad de la iglesia. Ahora, te voy a decir, qué pena que tú nunca encontraste este versículo de Hebreos 12:2, donde dice que para terminar la carrera cristiana, tus ojos no tienen que estar puestos en los hombres, sino que tú... Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el autor. El dueño de la salvación no es la junta de la iglesia, el dueño de la salvación no es la iglesia, el dueño de la salvación no es el pastor, el dueño de la salvación no es un miembro de la iglesia. Por lo tanto, si solo Jesús es el autor y el dueño de la salvación, ¿por qué tú te vas a salir de la iglesia o vas a abandonar el evangelio solo porque un hombre te hizo algo de malo? Porque alguien no te saludó, porque alguien es hipócrita, porque alguien no vive. ¿Qué tiene que ver la vida de un hipócrita con lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Ese es el asunto importante que tú tienes que colocar en tu corazón. Otro pensamiento bonito de este texto. Jesús no es solamente el autor, sino el consumador de la fe. ¿Qué es consumador? El terminador, el que va a concluir el trabajo que comenzó en ti.